excúseme el término, diarrea de decretos legislativos que simplemente lo que están haciendo es ayudando al sector financiero y a las grandes empresas? Pues hace 6 meses comenzó, un poco más, la pandemia en el mundo. Medio año lleva de recorrido. Medio año en el cual los gobiernos que no eran los primeros en tenerla, sobre todo los latinoamericanos, tuvieron muchísimo tiempo para prepararse. No tanto los países del sudeste asiático y mucho menos la China, que es donde se encuentra por primera vez. Entonces, Latinoamérica tuvo mucho tiempo, un tiempo, digamos, suficiente para prepararse. ¿En qué consistía esa preparación? Pues hasta el día de hoy, la experiencia humana alrededor de este virus demuestra que solo es, digamos, positivo 2 hechos. La cuarentena como una medida preventiva, que la población en el máximo posible no se contagie durante un buen tiempo. Y durante ese tiempo de no contagio, pues la segunda opción, que es fortalecer la infraestructura en los hospitales y básicamente alrededor de unos aparaticos que se llaman respiradores o ventiladores que están integrados en las unidades de cuidados intensivos. Esos aparaticos no se manejan solos, obviamente, se necesita de un personal especializado en eso, que en Colombia le llaman intensivistas, y una fuerza humana alrededor de los intensivistas, la auxiliar de enfermería, las enfermeras, los médicos, por otras complicaciones diferentes, etc. Ese era la receta, digamos, no hay más hasta ahora, digamos. La humanidad no ha podido encontrar otra circunstancia. La cuarentena, por una parte, necesitaba de una fuertísima política social para tener la gente pues quieta en sus casas, muchas de ellas sin poder realmente trabajar. Solo los del teletrabajo podrían hacerlo, y yo creo que la experiencia de quienes hemos vivido el teletrabajo, los maestros y maestras entre ellas, es una forma de superior explotación, porque no está ni reglamentado, etcétera, una serie de costos que el patrón, llamémoslo así, sea el Estado, sea un particular, asumía, ahora lo asume el mismo trabajador, la misma trabajadora, en términos de costos de energía, en términos de aparatos como estos, los computadores, en términos de desgaste, porque esas sesiones van muchas veces más allá de 8 horas, etcétera. Hay una nueva realidad de explotación a través del teletrabajo, pero la inmensa mayoría de las personas ni siquiera eso tenían acceso, y por tanto al quedar sin ingresos necesitaba de una fuerte política social. Y del otro lado, el tema de la infraestructura hospitalaria y su personal, pues necesitaba de unas fuertes inversiones públicas y sobre todo de un cambio de modelo en el quehacer de la salud, sobre todo en la mayoría de los países donde se privatizó un derecho que nunca debió ser privatizado, el derecho a la salud. Y ese es, digamos, el panorama. El panorama en general, los países que pudieron hacer bien su cuarentena, que tenían fuertes sistemas de salud pública, sobre todo un fuerte aparato de medicina preventiva de carácter público, hasta el día de hoy han salido bien, digamos. Entre las circunstancias dramáticas, sus estándares de enfermedad, de muerte, son muchísimo mejores que la de los países que tenían su sistema de salud privatizado, y adicionalmente, si sus líderes políticos resolvieron no hacer cuarentena o debilitarla al máximo bajo el prurito de mantener las ganancias y el capitalismo en movimiento. Por eso hoy el resultado mundial muestra que prácticamente en los países de los autócratas los niveles de enfermedad y de muerte son altísimos, muy por encima de cómo comenzó la enfermedad. Estados Unidos, Brasil, la misma Rusia. Los países que tenían fuerte modelo preventivo
así a muchos no nos guste mencionarlo, pero así es. A mí me gusta mencionarlo, pero hay personas que les disgusta. Sus resultados son positivos. Por ejemplo, Costa Rica, que es un paladín de la medicina preventiva. Primero fue Costa Rica, después le siguió Cuba, y Cuba también está muy bien. En todos los muertos que ha habido en Cuba en toda la pandemia, 84 en total, ya son los que Colombia hace en un solo día. Le ha ido bien a Argentina relativamente, le ha ido bien a Venezuela, con la extrañeza pues, de todos, porque además es un país bloqueado y sin mayores recursos podía estar prácticamente expósito a un desastre, y el modelo preventivo que construyó antes le ha servido para protegerse con resultados muy buenos. Le fue muy bien a Alemania con un fuerte aparato de salud pública, le fue bien al sur de Italia a pesar del desastre en el norte, precisamente por eso mismo. En general, uno podría trazar un mapa geográfico del mundo y encontrar que los países que mejor pudieron soportar la pandemia hasta el momento son aquellos que tienen modelos de salud preventiva y una fuerte presencia del Estado en su salud. Del primer lado, o sea, del lado de la cuarentena, lo mismo. Países que lograron a través de su política social aguantar cuarentenas lo más estrictas posibles. China, la primera, que logra solventar su problema con relativa eficacia. Lo hizo Singapur, lo hizo Corea del Sur, lo hizo Europa en cierta forma, con muchas ambivalencias. Cuando estaba la epidemia en Europa en su furor, Inglaterra fue la primera con Suecia en mencionar que era preferible abrir la economía que mantener las cuarentenas. Hoy es de los países con mayor contagio y muerte en el mundo, pero rápidamente ese ejemplo lo siguió y se volvió líder de ese movimiento el señor Trump. El señor Trump fue el primero atacando a la OMS, haciendo del tema de la pandemia una guerra geopolítica, y decidió debilitar al máximo la cuarentena que había por estados en su propio país. Eso lo siguió de inmediato Bolsonaro, de inmediato lo siguió Duque, y empezó a plantearse levantar las cuarentenas aún sí que la enfermedad estuviera en su bajo. Hay unos científicos que dicen que nosotros no podemos hablar de pospandemia, sino de pandemia intermitente. Pues antes de pasar el primer bajón de la epidemia, ya abrieron las economías buscando ganancias y buscando que no se quiebren numerosas corporaciones, y han puesto en riesgo la salud de la población. Hoy las estadísticas muestran un crecimiento espectacular de la pandemia y del número de muertos. En Colombia, que sigue los pasos de los Estados Unidos, la cuarentena literalmente no existió. Un simulacro en Bogotá, un intento de hacerla a nivel nacional que duró apenas 3 semanas. Y una vez los indicadores económicos empezaron a mostrar su debilidad, el gobierno no dio el paso que tocaba, que era la política social. Y esa política social que nos aterriza aquí en Colombia ya, pues implicaba mínimo 3 hechos. Uno, el pago de nóminas por parte del Estado. Eso hubiera detenido la avalancha del desempleo. Ya es tarde, ya se produjo millones de desempleos en el país. Pero el pago de nómina por parte del Estado hubiera podido aguantar eso. 2, lo que llaman renta básica, mínima básica, que sobre todo para la población ya desempleada y la que no tiene empleo, que es la más de la mitad, en la economía informal, etcétera, hubiera sido importante. El ministro de Hacienda rechazó ese objetivo. Después hablaremos de este tema de la renta mínima básica. No podía llegar sino quienes tuvieran algún tipo de relación con el sistema financiero. Una fuerte capa de la población más pobre no tiene ni siquiera esa relación.
Y por tanto allí también era importante una política social que yo defendí, me parece más fácil de hacer, etcétera, que es lo que yo llamo sustentar la política social en términos de derechos universales, transitorios durante la pandemia, el derecho a no pagar las deudas, el derecho a no pagar arriendo, el derecho a no pagar servicios públicos, por lo menos durante los meses de una cuarentena, lo que hubiera podido aliviar a empresarios y sobre todo a ciudadanos y ciudadanas en su confinamiento. Como el gobierno le tuvo pavor a agenciar una política social seria de esta magnitud, que hubiera costado pues un porcentaje del ahorro público y privado del país para poderla sostener, es decir, hubiera implicado una redistribución de la riqueza en favor de la gente. El gobierno prefirió por una parte, aprovechar la pandemia para profundizar el modelo que ellos han defendido y que básicamente es una captura de rentas y de riqueza en manos de dueños de bancos y mega narcoterratenientes que al final son lo mismo. Los dueños de bancos se han vuelto grandes terratenientes del país. Y los decretos están organizados en esa función, digamos, de entregar riqueza. Un estudio de la Universidad de los Andes dice que es probable que a fin de este año el índice Gini, como se mide la desigualdad social, llegue a 0,60, quizás el más alto en la historia estadística de Colombia, muy similar al que alcanzó una vez en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La pandemia, en vez de producir una redistribución de riqueza en favor de la gente que lo necesitaba para mantener la cuarentena, fue al revés. Es un flujo de riqueza hacia los propietarios de bancos y grandes corporaciones. Eso obviamente no podía sostener ninguna cuarentena y las decisiones del gobierno que se vienen dando desde hace semanas es levantarla paulatinamente. Las alcaldías locales pues no tienen mayor juego ahí y siguen la política de Duque, y eso hace que un mayor núcleo de la población entre en contacto con el virus. Por otra parte, el fortalecimiento hospitalario en Colombia no existió. Lo que hicieron fue tratar de que la ley 100 de mercantilización de la salud le diera las respuestas. Eso se hizo en Bogotá, eso se hizo a nivel nacional. 6 meses de pandemia no han comprado ningún respirador, ninguna de las grandes ciudades fuera de Cali. Y el gobierno nacional los compró tardíamente, hizo unos contratos con intermediación para comprarlos hacia final de marzo y principios de abril, pero apenas se han llegado 70 y ya estamos en la cuesta ascendente de esta pandemia. No parece que vayan a llegar grandes cantidades, por lo menos hasta agosto, lo cual significa que ya mucha gente va a morir, así centenares, quizás miles, porque los gobiernos, tanto el nacional como los locales, en 6 meses no tomaron las decisiones de fortalecimiento de la red hospitalaria que se necesitaba. Y llegamos ya a este punto como una evaluación de lo que ha sido la política gubernamental en relación a la pandemia. En este impacto de la pandemia, aclarar varias cosas que a nuestra manera de ver vienen generando dificultades y, entre otras cosas, movilización de la gente, porque no hay una distribución real de esos recursos que se supone está brindando el Estado, y lo que se ha generado es un proceso de politiquería, pero además del proceso de politiquería, un proceso de corrupción. O sea, no hay unos niveles del Estado que permita hacer un cernidor para que realmente llegue esta situación a los casos concretos de la población más necesitada. Por eso es que nos parece que hay una situación bien grave desde el punto de vista de los hogares. O sea, hoy, si se quiere, aquí la pandemia desnudó la realidad del país. Y desnudar la realidad del país es que mostró cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema educativo, el agua potable, el saneamiento básico. ¿Cuáles son sus propuestas para ese tipo de circunstancias concretas? Porque hay que tomar unas decisiones hoy, o si no la gente se va a desbordar y nos vamos a ir para la calle, y eso va a ser, a mi manera de ver,
mucho más riesgoso. No, ya es evidente que la gente está en la calle. Eso, digamos, los que nos mantenemos en confinamiento, en realidad porque tenemos algún tipo de privilegio que nos permite sobrevivir encerrados. Pero esa es la minoría de la población colombiana. La inmensa mayoría de la gente realmente ha tenido por obligación que salir a defenderse, a ver cómo sobrevive. Ese es el caso de Barranquilla, ¿no? Que es incluso más alarmante que el de Bogotá, no tanto por el volumen, porque Bogotá sigue manteniendo las más altas niveles de contagio, sino por ya en relación a su población mucho más pequeña, la tragedia que empieza a existir en el Atlántico y en Bolivia, en Cartagena, ya es manifiesta. Y que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Pues porque la gente allá, en una proporción aún mayor que las personas en las grandes ciudades del mundo andino, pues viven del rebusque. Vivían del rebusque y la cuarentena sin política social pues los lleva a la salida a la calle a buscar cómo comer, y eso ha disparado completamente el nivel de contagio en la ciudad de Barranquilla. Es muy paradójico porque durante muchos años Uribe, siendo presidente, y el gobierno de Santos con Vargas Lleras, y le metieron mucho dinero a la tesis del modelo de salud de Barranquilla, que consistía en la privatización total. Era como el máximo de la ley 100, el máximo que se esperaba. Privatizaron toda su red pública hospitalaria y todo se tramitó a través de EPS. Ellos se ufanaban de que tenían el 100% de la población cubierta por seguro. Pues, todos sabemos que tener un carnet de seguro no se tiene la salud. Y la prensa se dedicó a mostrar eso como el gran genio de la administración, el señor Char. Entonces mostraban las fotos del norte barranquillero lleno de edificios nuevos y el sistema de salud completamente privatizado. Y fíjese la realidad de hoy. La realidad de hoy es que no había política social. El Estado no sabe dónde están los pobres. Como nunca se preocuparon de los pobres, ¿cierto? Ese no era su preocupación. El Estado y la banca privada, pues lo que se interesaba era por la clase media, media alta y por sus amigos de la gran aristocracia, de la plutocracia del país. Y eso es una minoría de la población. Ellos sí saben, el Estado sabe dónde está esa población, sabe sus cuentas corrientes, sus cuentas de ahorro, las declaraciones de renta que consignan en la banca. Hay una base informativa, pero en la inmensa mayoría de la población que no pertenece a estos estratos sociales, el Estado no tiene ni idea de dónde está la gente. Y nunca le preocupó, y entonces cuando llega la pandemia y tiene que responder, así sea con un mercado en la casa de un hogar de estas personas, pues no sabe ni dónde queda. No tenían bases de datos, no tenían información. En Bogotá no saben dónde están los pobres en forma particular. Toda esa política de focalización que era la política neoliberal y que habían utilizado era para comprar votos en realidad a través de Familias en Acción, pues se desbarató cuando tenían frente a sí 10 millones de las 15 millones de familias que hay en Colombia para atender y para tratar de ayudar socialmente para cuidar una cuarentena, cuando se dieron cuenta que no tenían ni idea de dónde vivían esas 10 millones de personas y cómo llegar a ellas directamente, pues desmantelaron la cuarentena. Pero esto demuestra la inmensa debilidad del Estado y de su política social. Total, es que, y Barranquilla es como el ejemplo más dramático, la incapacidad del Estado para desarrollar una política social quedó desnuda. Esa es la desnudez del poder. Y se dedicaron a lo que sabían hacer, trasladar recursos a la banca, punto. Y de la banca a los dueños de la banca, que obviamente ahí van ganando. Tenemos ya que hacia el mes de marzo ellos, a través de lo que se llama la repartición de dividendos, que es la forma como se llama
el que de la empresa sale el dinero ya hacia los propietarios de la empresa. En esa repartición de dividendos, más de 7 u 8 billones de pesos, mientras la gente estaba aguantando ya dentro de las casas hambre. Estos tipos tomaron la decisión de repartir dividendos en 7, 8 billones de pesos que se echaron al bolsillo y se fueron. Luis Carlos Sarmiento se compró con eso un banco en Centroamérica y ese es su mundo. Ese mundo no le interesa qué le pasa al resto, a su país. Ese tipo de capital realmente no tiene país, no tiene patria. El resto de los colombianos entonces está prácticamente llevado y prácticamente cuidándose de sí mismos y por sí mismos porque ya no hay Estado para la pandemia. El gobierno delegó en los alcaldes y los alcaldes, la inmensa mayoría, no tiene recursos, excepto Bogotá y alguna otra ciudad. De Medellín le ha ido bien en eso, digamos, ha logrado contener la enfermedad. En Bogotá pues tenemos cada vez cifras más dramáticas. La alcaldía de Bogotá no compró un solo unidad de cuidado intensivo en todos estos 6 meses, ni un. Pensando que las EPS iban a resolver el problema, delegó en las EPS la responsabilidad de la pandemia y el resultado hoy, pues ya ustedes lo saben, ya vamos hacia la alerta roja rápidamente. El último discurso de Claudia ayer con el ministro de Salud era que prácticamente delegaban al ministro de Salud la responsabilidad de que llegaran esas UCIs. Y el ministro de Salud, que a todo le dice sí, la verdad es que no tiene cómo resolver el problema si no le cumplen los contratistas. Y es muy difícil que le cumplen los contratistas porque el mercado de unidades de cuidados intensivos del mundo está completamente pirateado ya a estas alturas de esta situación mundial. Entonces, la política social falló rotundamente. Ahora, si uno mira, claro, una renta mínima básica, el pago estatal de nómina 100%, que también les hubiera costado trabajo porque tampoco saben ni siquiera dónde están las pequeñas empresas, que son la mayoría y son las que más puestos de trabajo tienen en Colombia. Pero digamos, ni siquiera acercarse a un pago estatal de nómina y a una renta mínima básica accedieron. Así que la situación sí va a ser dramática. Pues ya lo es, pero digamos se va a poner todavía peor porque con el crecimiento de la muerte en 2 semanas, 3 semanas, la presión por volver al confinamiento total va a ser muy alta. Y el gobierno no puede hacerlo si no tiene una política social fuerte. Así que aquí hay todo un conflicto, toda una situación de tensión política, de lucha social que deberíamos desarrollar de alguna manera, porque si no, realmente los guarismos de Colombia van a ser semejantes a los de Perú, ya superaron los de Ecuador, número de contagiados, y pasarán por encima de los de Chile, es decir, tendremos una situación que quedará como una herida gravísima en la historia de la sociedad colombiana. Carlos Paz. Bueno, doctor Gustavo, nuevamente muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos los compañeros que en este momento están viendo este Facebook Live de Movimiento Político, Sindical y Social, Sí Podemos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludo especial a los compañeros de Barranquilla, de La Guajira, de Santa Marta, que estamos viendo por acá, de Bogotá, del Valle del Cauca, de Nariño, del Putumayo, compañeros también de los Santanderes, compañeros de todo lado en este momento acá. Y, doctor Gustavo, hablando de educación, usted conoce que la ministra de Educación ha salido con una serie de circulares, la circular 11, la circular 12, y este fin de semana salió con los protocolos para el ingreso de los niños y los maestros a las instituciones educativas y seguir allí con las clases. Ella la llama no presencial, sino de una forma remota, la alternancia que llama ella. Para el magisterio colombiano hemos salido en
en 2 días de distintas semanas a protestar, no solamente por la alternancia que quiere montar la ministra y el gobierno nacional, sino también por la serie de decretos que mencionaba Carlos y que usted muy claramente ha expuesto y ha argumentado por qué están haciendo esto y en contra de quiénes. Pero para nosotros es muy preocupante la situación, porque los niños que son la base de este pueblo van a correr un riesgo muy grande. Los docentes, que es la parte académica del pueblo colombiano, van a correr un problema demasiado importante. Y los servicios de salud del magisterio y los servicios de salud a nivel nacional, como usted los menciona, son precarios. No hay UCIs, no hay dónde atender si llegase a... Y además, si nos vamos dando cuenta, desde que comenzó el primer síntoma, a hoy, el pico ha subido demasiado. Y todavía no ha llegado al pico como lo mencionan los expertos en salud. ¿Qué propuesta hay del Congreso de la República y en especial de usted con estas medidas que está tomando el Ministerio de Educación y la ministra? FECODE sigue insistiendo en no el ingreso a las instituciones educativas. Vamos a la desobediencia civil. Con Carlos Rivas y conmigo estamos proponiendo desobediencia civil y no ingresar a ellas. ¿Usted qué opina, doctor Petro? No, Gustavo, y excúseme, sería una cosa muy importante. Nosotros queremos que no están dadas las condiciones de bioseguridad para regresar. Si no están dadas entre 50 y 60.000 que son los trabajadores de la salud, ¿cómo será el regreso a las instituciones educativas? Para complementar la pregunta que hizo Carlos. Y además, doctor, discúlpeme, el Sistema General de Participaciones, y perdóneme, doctor Gustavo, Sistema General de Participaciones. Usted sabe que nosotros lo hemos peleado y hoy en día se ha visto la necesidad de que el Sistema General de Participaciones tiene que hacerse la reforma constitucional, porque agua potable, saneamiento básico, salud y educación son los más importantes en Colombia y los que tienen la deficiencia más grande. Sí, digamos, yo quisiera mostrarles un cuadro, pero no sé si se puede aquí en share screen, que llaman, pero eso depende del moderador. Milenita, que nos ayude. A ver. Tenía que enviarlo. Buenos días. A ver si puedo mostrar un cuadrito. Enviárnoslo, senador, porque solo lo puedo mostrar desde aquí. Y si tú no me puedes dar la opción. No, desde esta plataforma no. También usa Mauricio. Bueno, entonces no se puede mostrar el cuadrito, pero hubiera sido bueno. Digamos que de las cosas positivas que quedan porque toda crisis, digamos, igual que muestra y desnuda lo terrible que tenemos, también muestra unas posibilidades, ¿no? Unas soluciones que va dando la gente, que van dando los países, que se van estableciendo como salidas a un problema complejo y duro. En la cuarentena hemos tenido el tema de la educación a distancia, como un intento de resolver el problema de educación en la niñez y en la juventud, que en muchos países pues, ha sido realmente un sustituto de la presencia en los colegios, física, digamos. Ahí que observamos que indudablemente la educación a distancia puede ser complementaria ya en otros momentos de la vida. Nos podría ayudar a solucionar aspectos importantes del sistema educativo colombiano en la educación superior y en la demás. Gustavo, ya le habilitaron la pantalla. ¿Ya puedo? Sí. A ver. Yo veo lo mismo. No veo lo mismo, pero voy a seguir, ya no la presentemos. Bueno, hágale, Gustavo. Entonces, digamos, este tema de la educación a distancia, que hay que profundizar más, etcétera,
Pues primero demuestra que no sustituía al maestro, que era uno de los problemas y de las preocupaciones centrales. Tampoco sustituye la educación presencial, puede ser complementaria en la idea de, por ejemplo, un sistema de educación superior universal para toda la juventud, puede ser importante. Pero, ¿qué fallas nos mostró? La inconectividad de la mayor parte de la población de acuerdo a sus condiciones económicas. Entre más pobre, menos es la posibilidad de conexión. Y por tanto, muchos niñitos y niñitas en sus hogares sin esa conexión, pues no tuvieron educación o no la tienen. Entonces aquí hay un frente, digamos, lograr la conectividad fibra óptica, en el caso bogotano, pero cada ciudad tiene. La fibra óptica es quizás el principal medio. Esa fibra óptica con banda ancha que implica que al conectarla al hogar, pues vale un billete, vale como 1,5 millones, 2 millones por hogar, como cualquier conexión de servicios públicos inicial, pero además su operación, porque es el pago de Internet, debe ser subsidiada por el Estado, de un estrato hacia abajo, donde la familia no es capaz por su condición económica de hacerlo. Esa tarea que pudo ser durante estos meses masiva, y que es uno de los grandes reactivadores económicos por doble vía, porque para instalar esa fibra hay que tener mano de obra, no se hace automáticamente, es intensiva en puestos de trabajo. Y por otra parte, al llegar la banda ancha al hogar, abre una serie de posibilidades que no son la simple distracción, sino que son las del saber y las de incluso la producción. Muchos campos productivos se pueden desarrollar a partir de eso. Pues esta es una de las principales políticas de reactivación económica y el gobierno no la está desarrollando, y yo creo que la agremiación de profesores, de maestros y maestras debe ponerla como una prioridad. Porque si hoy hubiéramos tenido a toda nuestra población conectada, digamos, el sistema educativo podía funcionar sin mayores contratiempos, bajo otras modalidades, obvio, pero se hubiera podido soportar la cuarentena relativamente bien. Y no estaríamos planteándonos entonces, como dice la ministra, el regreso a las clases ante esta incapacidad del Estado de otorgar una educación a distancia, y eso indudablemente es un enorme riesgo. Porque para el mes de agosto, tal como van las cifras, ojalá varíen, pero si van así como van, pues en el mes de agosto es cuando más virus va a haber en las calles. Y estas medidas irían en contravía de lo que toca hacer. A menos que el pico estalle antes y que rápidamente baje el nivel de pandemia en Colombia, pero yo veo eso ilusorio. La realidad es que en agosto vamos a estar atravesando una situación peor que hoy, mucho peor que hoy. Y en esas circunstancias poner a la niñez, que digamos en porcentaje pues resiste, pero lleva el virus al hogar, y al maestro, que ya por su edad pues tampoco ahí sí no tienen muchas probabilidades, pues es arriesgar la fuerza del saber en Colombia, tal cual está pasando con la fuerza de la salud en este momento, porque hoy son miles los médicos y enfermeras y trabajadoras de hospitales y clínicas enfermos. Miles. Y esos miles, ¿por qué? Sin hablar de los muertos, que ya pasan del centenar. Porque no hubo, digamos, biodiversidad, la primera línea para enfrentar el virus, y no hubo bioseguridad para protegerlos, no hubo dinero para ellos, no hubo ni siquiera los que protestaban los iban echando, etcétera. La fuerza de la salud está menos organizada, lamentablemente, que la fuerza del saber en Colombia, y la ley 100 los arrasó completamente, y eso se está midiendo hoy en miles de enfermos y en centenares de muertos. Y eso que todavía los niveles del virus son pues estadísticamente inferiores. En agosto sería muchísimo más, y estaríamos llevando a la niñez y a la fuerza del saber a ese mismo tipo de experiencia que hoy tiene la fuerza de la salud.
Eso no puede ser, digamos. Y yo creo que la mayoría de padres de familias y de los niños y de las niñas saben eso. Ahí hay un gran apoyo, digamos, para enfrentar esa medida, que debería convertirse en un gran esfuerzo masivo de inversiones para conectividad del hogar pobre, del hogar en general. Y por tanto hay un frente de lucha. El problema está en cómo se lucha en estas condiciones. Pues uno mira al mundo a ver qué aprende, pero digamos, no hemos podido dar una respuesta adecuada, porque la gente pues está más preocupada por su comer y por su sobrevivencia, y entonces no se está planteando acciones colectivas. La acción colectiva es necesaria en la lucha social, no hay otra manera, digamos. Y esa acción colectiva que se puede calentar en redes, pero que de todas maneras implica colectividad, un esfuerzo físico, personal, no solamente virtual, pues hasta ahora no se está dando en Colombia. Después de las grandes movilizaciones antes de la pandemia, que ya venían debilitándose, pues todo entró como una especie de congelador. La gente entró en otro tipo de preocupaciones. Empezó a subir fue la imagen de los gobernantes, pero porque eso parece como la Virgen María, ya es la última opción que le queda a una persona, es que su gobernante le ayude. Y entonces pierde crítica, pierde rebeldía, se vuelve demasiado obediente. Y todo eso, digamos, congeló la fuerza social. Y hoy el magisterio tendría que plantearse antes que nadie cómo construir una acción colectiva de presión que no puede ser ya en agosto, porque ya para qué. Tiene que ser antes y precisamente y en lo que llamamos a vacaciones, porque si no, digamos, van a llevar a esta fuerza del saber hacia una situación de peligrosidad inmensa. Y eso no puede ser, y tampoco exponer a nuestras niñez de esa manera ante un Estado incapaz, porque si uno hubiera actuado con capacidad y que las cifras estuvieran disminuyendo, pues se plantea la discusión como se está planteando en Europa. Pero todos aquí sabemos que no es así, que tenemos un Estado incapaz que no financia cuarentenas a la gente, que la deja salir a la calle, que todo el virus se está expandiendo, que el número de muertos diarios va en aumento. Y que en esa medida sacar los niños en esas condiciones pues es una tropelía contra la sociedad colombiana, simplemente porque el presidente quiere que la economía no se hunda. Y la economía en Colombia es la economía de sus amigos. Entonces, digamos, hay que alistar esa acción colectiva de alguna manera. Yo pensaba de pronto en cacerolazos, cosas de esas, pero hasta ahora lo cierto es que la acción colectiva no ha funcionado. Ahora, salir a la calle, como ya lo hacen en otras partes del mundo, pues no deja de tener su riesgo. Digamos, es un tema en discusión, pero tiene que resolverse, porque sin acción colectiva lo que va a haber es un incremento de la enfermedad a niveles exponenciales. Gustavo, entonces aquí lo que podemos plantear es, veníamos en una crisis real, una crisis en las instituciones educativas. Un reciente estudio de la Universidad Nacional demuestra que entre el 2001 y el 2017 la desfinanciación del Sistema General de Participaciones fue de 350 billones de pesos, de los cuales 200 fueron en educación. No tenemos las condiciones reales, ni siquiera en las unidades sanitarias de Colombia, eso son unas cloacas. Pues la gente aquí nos está preguntando mucho, lo concreto es no regresar a la escuela, mantenernos en nuestras casas y lo que usted dice, buscar un mecanismo de protesta, porque una preocupación de nosotros antes de la pandemia era la necesidad de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, porque habíamos logrado con el gobierno 6 brechas, que era accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, la de relaciones técnicas y una de educación rural. Pero hoy apareció una brecha, es la brecha tecnológica, la democratización de la tecnología, ¿cierto? Mucha gente nos pregunta hoy en concreto, porque la verdad es que no hay educación virtual, lo que hay es educación remota.
un pedagogo colombiano, Marco Raúl Mejía, dice que lo que tenemos es una ferretería, un montón de aparatos y de cables, pero que no resuelven los problemas reales de comunicación y de educación. Entonces, compartimos con usted que regresar a la escuela, nosotros decimos que es un suicidio colectivo. Hay quienes son más osados y están planteando que se puede convertir en un delito de lesa humanidad, porque el Estado no resuelve absolutamente nada. Entonces, en concreto, una posición que creo que usted nos puede ayudar a nosotros desde el Congreso es un llamado a la sociedad, ¿no es cierto?, a que acompañen la posición que tiene FECODE de no regreso a la escuela. No, yo creo que eso es una salida, digamos. Lo que pasa es que creo que debe haber acciones masivas antes. Masivas no en el sentido de la gran manifestación, sino de la acción colectiva antes. Por ejemplo, desatar campañas de los padres de familia en redes. Eso es un primer calentamiento. Si los padres de familia, vemos que eso se logra, entonces llevar a ver si pueden sacar la cacerola al balcón, a la ventana. ¿Cuántos padres de familia son? Pues millones en toda Colombia. Si eso también funciona, pues seguir escalando la lucha social hasta el punto de la desobediencia. Si las cifras de enfermedad pues lo indican, ¿no? Que yo creo que lo van a indicar. Entonces, digamos, lo que yo creo es que hay que comenzar una acción colectiva. Ahora, la reivindicación de la democratización de la comunicación, que es como de la fibra óptica, yo creo que es vital. Yo tuve una experiencia como alcalde allí. Yo era un poco reacio al tema de la educación a distancia, que llaman. Porque indudablemente la educación presencial, el profesor, el estudiante allí mismo, pues tiene mucha más calidad que una cosa fría, como son estas sesiones que hacemos, incluso esta, donde nos vemos las caras, pero no hay más, digamos. Eso tiene sus... Por eso solo puede ser complementaria en un futuro, no puede sustituir la otra educación. Pero, por ejemplo, en Bogotá logramos poner fibra óptica en la mitad de la ciudad con una inversión de ETB de una perspectiva comercial. ETB no pudo llevar la fibra óptica de la mitad de la ciudad a la parte, digamos, la mitad pobre de la ciudad. Solo lo hizo en la ciudad, la mitad rica relativamente, clases medias, etcétera. Porque nadie le pagaba el servicio y entonces podía quebrar. Eso mirado desde el comercio, pero mirado desde una política social, pues eso tiene que ser una inversión no empresarial, sino una inversión pública. No es que, digamos, esa inversión pública en el país, claro, si uno compara la fibra óptica, que suena un poco como a chino, discúlpenme la palabra, cuando yo hablaba de esto siendo alcalde no me entendían mucho. Y realmente no se reconoce ese esfuerzo. ¿Qué significa llevar fibra óptica a la mitad de la ciudad? Pero se compara con hacer una avenida, por ejemplo, a nivel nacional, con hacer una carretera, y entonces a la gente le suena mejor la inversión en la avenida y en la carretera, porque como la ve, cemento, etcétera, que la inversión en un filamento que se llama fibra óptica que va por debajo de la calle. Pues esa fibra óptica lleva la información a la velocidad de la luz. Y en cambio, por la calle no va sin un carro y si hay trancón a 20 kilómetros por hora. Y esa información a la velocidad de la luz puede ser todo el saber del mundo. Mientras que en el carro no va sin una chatarrita por ahí, con un modelo viejo manejado por alguna persona estresada por el trancón. Pero nosotros preferíamos y prefieren, por un problema cultural que ha sido irradiado, entre otras cosas, porque en esas grandes carreteras y avenidas, etcétera, pues está el CBY, los grandes contratos del cemento por donde se han llevado la plata del país, los grandes contratistas que son siempre los mismos, los dueños de los bancos. En la fibra óptica, esas mismas inversiones son muchísimo más positivas para la sociedad. Con el mismo dinero que se invierte en un Transmilenio, si usted lo mete en llevar fibra óptica donde no ha llegado, hogar por hogar, o sea, a meterla hasta el hogar, no simplemente que pase por la calle, porque si el hogar no tiene cómo llevar esa fibra óptica a su casa, pues ahí se quedó en la calle. Si usted hace eso,
usted tiene conectado al niño y a la niña a un sistema de educación. El profesor, como hacen hoy algunos colegios, el profesor simplemente manda este ID a sus alumnos o sistemas de esos en cada colegio y entonces hace sus clases con sus alumnos, que en tiempos de pandemia pues es todo, porque se garantiza la seguridad. En tiempo ya de pandemia intermitente, como dice el filósofo, que hay que hablar porque van a venir más, pues entonces se mezcla y se hace una cosa mixta entre la educación presencial y la educación virtual. Ahora, eso significa una infraestructura diferente a lo que está en los planes de desarrollo de los municipios y del país. Significa que hay que hacer más sedes de colegios, ahora más que antes, porque recuerden ustedes que estas reformas que hizo Uribe y Pastrana, lo que conllevaban al recortar el crecimiento de los recursos, y de ahí la cifra esa de los 350 billones, que como lo había pensado la Constitución, que era una financiación que creciera más que los ingresos corrientes año tras año, pues haciendo esos dos comparativos de lo que pretendía la Constitución del 91 y las reformas que hizo Uribe y Pastrana, pues se perdieron en el acumulado ese tipo de cifras, 350 billones de pesos, que hoy los necesitaríamos urgentemente. ¿En qué se metió esa plata? En salvar bancos al principio y sobre todo en armas, y en tirarnos ese billete en la guerra. Pues bien, hoy el magisterio debe plantearse la infraestructura del saber como una prioridad de inversiones del país. Y esa prioridad implica infraestructura escolar, porque eso no se puede abandonar. Ahora tiene que ser más amplia, porque para prevenir pandemias el jovencito y la jovencita tienen que estar más separados entre sí. ¿Qué significa eso? Pues más espacio. Y fibra óptica, interconectividad de alta velocidad. Esa es la infraestructura hoy del saber. Hay otra, los laboratorios, etcétera. Si el cuadro que les iba a mostrar era una encuesta de mucha información sobre 300 funcionarios de la banca central y de los ministerios de Hacienda del G20, los 20 países más ricos, que hizo Joseph Stiglitz y el señor Nicolás Stern para la Universidad de Oxford, fue publicado el 20 de mayo. Y entonces le plantean en esas preguntas a esos funcionarios las mejores políticas de acuerdo a la reactivación económica y la lucha contra el cambio climático, que es el gran productor de pandemias. La mezcla de esas dos cosas. Y ellos determinan que la peor política que se puede hacer hoy es salvar aerolíneas y grandes corporaciones, que una política mediocre es invertir en infraestructura de transporte tradicional, que es a donde se metió el Plan de Desarrollo de Bogotá, y que la mejor política son las inversiones en energía limpia, en conectividad, o sea, esto que estamos hablando, fibra óptica, y en infraestructuras en salud y en educación. Eso lo dicen los dirigentes de los países más ricos del mundo. En ese estudio está escrito, nosotros porque no podemos plantearlo lo mismo para Colombia. Digamos, no, puede que estaríamos equivocados todos de pensar que entonces mejor que hacer colegios y escuelas y sedes universitarias es salvar a Bianca. Pero yo no creo que estemos equivocados. Duque va hacia salvar a Bianca y a salvar los bancos. Nosotros tenemos que ir hacia la conectividad total de los hogares colombianos, la infraestructura en salud, en educación y las energías limpias. Y ese es otro programa. Ahora, la distancia entre esos dos, el más malo del mundo y el mejor del mundo, esa distancia, ¿cómo se recorre si no es a través de la lucha social? Y entonces aquí ya tenemos, porque fibra óptica y infraestructura escolar es un objetivo de la fuerza del saber. Y nos pusieron nos pusieron el escenario para dar esa lucha, al tratar de llevarlos a ustedes y a la niñez al colegio de forma presencial. Así que podemos desatar ese proceso con toda la fuerza posible. Muy bien. Listo.
Doctor, ahora pues tenemos una serie de denuncias a niveles nacionales. Uno, la problemática que se está viendo con la doctora Marta Lucía Ramírez. Dos, la ñeñe política. Tres, lo de la corrupción que se está viendo por una serie de alcaldes con respecto por la pandemia y los recursos que no invirtieron y se los llevaron. Cuatro, hay estudiantes, hay gente que ha salido a protestar las medidas del gobierno y lo único que ha recibido es represión. Quinto, están desalojando. Supuestamente no pueden, pero siguen con la política. 6, la muerte de líderes sindicales, líderes sociales, porque eso la pandemia no lo ha tapado. Esa continúa rampante. ¿Qué hacer? Y nuevamente digo, ¿qué hacer desde el Senado de la República para que estas políticas que van en contra del pueblo colombiano no sigan avante? Si la bancada de la oposición puede realizar una serie de documentos para llegar a estos cambios y que el pueblo colombiano pueda tener una dignidad en esta pandemia. No, la bancada de la oposición es minoritaria y no puede hacer leyes. No, pero... Y sería, digamos, caeríamos en la ingenuidad de pensar que se pudiera hacer. No se puede hacer. La bancada de la oposición puede hacer control político, que es que en general lo que ha hecho durante esta última década, que empezamos a contar con bancadas importantes elegidas por la gente en el Congreso, que antes apenas si había 1 o 2 congresistas por ahí que podían hablar. Hoy tenemos bancadas desde la Constitución del 91 y realmente con el esfuerzo ADM 19, muy allá en el 90 y pico, 93, y después el Polo Democrático, y ahora cada vez más, pues tenemos una fuerza importante en el Congreso, que para los años 80, los años 70 del siglo pasado no existía. Muy pequeña magnitud. La bancada de la Unión Patriótica, que viene a ser la primera de todas las que pudieron ser elegidas, pero la mataron todas. Ahí creo que no sobrevivió nadie de esa bancada. Entonces, digamos, estas bancadas logran, a través de su historia, hacer control político, es decir, hacer debates, logran mostrar unas realidades que de otra manera no saldrían a la luz pública. Pero no pueden cambiar la realidad del país, digamos. Al final vienen las votaciones de las leyes y la mayoría se impone. En este Congreso en el que estamos, que tenía una mayoría de fuerzas proclives al proceso de paz, por ejemplo, del gobierno pasado, el uribismo era minoría, entonces había como una oportunidad allí de una acción más independiente. La bancada de la oposición es más amplia hoy que antes, pero ya la maniobra, sobre todo hecha en el mes de diciembre, un poco imperceptiblemente, por Duque, le ha garantizado la mayoría. ¿Cómo ha sido esa maniobra? Esa maniobra tiene 2 estrategias. Una, la fiscalía, que es paradójico, pero es un instrumento para unir congresistas en torno al gobierno. La fiscalía la maneja el gobierno y por tanto las investigaciones. Y entonces una de las investigaciones más importantes que debería desarrollarse, la de Odebrecht y el robo del contrato de la Ruta del Sol, pues pega porque Odebrecht y su socio Luis Carlos Sarmiento sobornaron el mundo del poder para tener ese contrato. Los dirigentes de los principales partidos de Colombia. Entonces sobornaron la gente de a Char, en Cambio Radical, sobornaron a los Gaviria en Partido Liberal, sobornaron pues a la U, a todos estos grupos, y entonces una investigación allí pues se lleva preso a una serie de personas muy famosas, se lleva preso a Char, se lleva preso a Simón Gaviria, y hay una fórmula de transacción que establecieron teniendo en la mano la fiscalía con este señor Barbosa, pues el Partido Liberal y Cambio Radical, que estaban como fuerzas de la paz
del gobierno pasado ahora han entrado a congeniar con el gobierno de Duque y a votarle sus proyectos. Y por otro lado ha habido una transacción clientelista, o sea, en estos 6 meses de pandemia se le ocurrió a Duque cambiar de ministro de salud por allá en el mes de febrero. ¿Y por qué? Si eso no era lo lógico, lo que menos se debería hacer en una pandemia es eso, por lo menos intentar que los equipos que ya conocen pues se mantengan, no venga uno nuevo a empezar a conocer cuando el virus está avanzando. Pero así fue, y eso tiene una razón, y es que el nuevo ministro de Salud de Cambio Radical. Entonces los metieron al gobierno, así de simple, y tienen una inmensa mayoría que en este semestre que viene la vamos a ver actuando en contra de la paz, de la JEP, etc. Ya la aprobaron hoy en estas sesiones virtuales. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Fuera de la denuncia, de hablar, etcétera, que es lo que hacen los parlamentarios, aquí no podemos pensar en otra opción que no sea la acción social. Es la acción social la que determina el desarrollo de los acontecimientos. Y ese es el camino que yo creo que en el que nos tenemos que meter de cabeza, la acción social. Lamentable lo que está ocurriendo en Colombia, una fiscalía al servicio de la politiquería y el clientelismo, al servicio de la corrupción del sector financiero, una fiscalía que no resuelve los problemas reales del país, que cada vez anda en el tape, tape y tape. Y usted plantea con suficiente claridad que la única salida es la acción social, es la movilización de los colombianos, pero también como una acumulación de poder. Parece que aquí estamos destinados, quién sabe a qué tipo de cosas. El 21 de noviembre tuvimos una de las marchas históricas más importantes de Colombia, que habíamos planificado de una manera los dirigentes sindicales, y eso se desbordó. Aquí aparecieron las nuevas ciudadanías, esas nuevas ciudadanías que usted habla, que no es un problema etario. El problema de las nuevas ciudadanías tiene que ver indiscutiblemente con el que no tenía representación, con quien no se sentía al lado de un líder o el otro, y salió a la movilización de carácter social. A nosotros nos interesa mucho conocer realmente cuál va a ser el futuro político. El futuro político alrededor de una propuesta de Colombia humana, pero hay muchas preguntas que nos han hecho también. Oiga, ¿qué pasa con la izquierda que no se une? Con los sectores campesinos, con las organizaciones sociales. Creemos que hay que hacerle una propuesta, Gustavo, al país. Creo que aquí estamos conversando con el presidente real de Colombia, porque el subpresidente, por cierto, fue el que se ganó la presidencia a punta de chiquera. ¿Cómo resolver ese tipo de circunstancias? Creo que uno tiene que ser el de la acción social, pero la necesidad de la unidad del resto de sectores, ¿cómo sería una consulta? ¿Cómo sería la posición alrededor de un programa o de qué actividad? Pues unir lo que sea posible unir, digamos, hay fenómenos, porque la política ¿hacia dónde va? Digamos, la política va hacia un reconocimiento del fracaso del uribismo. Eso ya las mayorías de Colombia lo han aprendido. Habiendo mucha gente siendo uribista, habiendo votado por Uribe, pues hoy está muy arrepentido. Eso le hace perder a esa fuerza tan reaccionaria, digamos, apoyo social, apoyo popular. Pero precisamente el establecimiento que ha estado detrás del uribismo, para no perder el poder, y ante un rival como el que se ha construido la Colombia humana, que les demostró poder, digamos, de atracción masiva de la población, los asustó en cierta forma, pues ellos están planteando una serie de nuevas estrategias que ya no pasen por Uribe. Es lo que yo llamo el uribismo sin Uribe. Lo ensayaron un poquito con Duque. Lo que pasa es que Duque no tiene la capacidad personal para desarrollar un proyecto por fuera de Uribe. Pero lo ensayaron, digamos, un señor que parecía muy simpático. Entonces, ¿quién iba a pensar que iba a desatar las masacres en el país y la muerte de los líderes sociales y todo eso? Entonces, mucha gente asustada porque hubiera un cambio real en Colombia, entonces votó por Duque y ganaron la presidencia. Algo similar
quisieran hacer hacia el 2022. O sea, apostarle al miedo al cambio a la gente para poner un Uribito sin Uribe, y sin que mencionen a Uribe, que se vista de corbata y toque guitarra y use blue o cachumbos así, y entonces aparezca como progresivo. Ya los han ensayado en Bogotá con éxito. Eso se mueve como si fuese alternativo. Eso no es alternativo, es el mismo neoliberalismo con otro vestido. Es la idea, ¿cómo era que llamaba esta cosa? Ya se me olvidó, el gatopardismo, ¿no? El gato pardo. Es un personaje de un libro italiano, de un escritor italiano que es un terrateniente en Sicilia que sabe que cuando vienen las épocas de cambio hay que vestirse de cambio, pero para mantener la propiedad de la tierra. Eso se llama el gatopardismo. Y el gatopardismo va a aparecer con mucha fuerza en Colombia, intentando desesperadamente que no se produzca el cambio social y político en Colombia. Eso ya se ve en Bogotá con mucha claridad. Y derrotar eso es, digamos, uno de nuestros objetivos, que la sociedad logre construir como un objetivo prioritario el cambio real de Colombia. Eso lo veremos hacia el 2022. ¿Esto qué significa? Que muchas facciones que llaman de izquierda, que en el movimiento social pues aparezca mucho conflicto, mucha confusión, porque las aguas se están moviendo. Las aguas se están moviendo y usted mismo lo dijo. Las movilizaciones que vimos el año pasado y principios de este año, pues no eran dirigidas propiamente por el aparato sindical ni por un partido político específico. Todas esas mares de gente que salieron a las calles con tanta decisión expresan, digamos, inquietudes, luchas sociales, deseos, esperanzas. Ahí se movía con mucha fuerza pues la juventud, obviamente, buscando su educación superior, y se movían las personas trabajadoras buscando pensión, porque ya se han dado cuenta que el sistema pensional colombiano no les va a dar pensión. Por eso sacan una figura como la hipoteca inversa, que no es más sino ver si ese ahorro que la clase media logra hacer, los núcleos de trabajadores estables, que ya no son tantos en Colombia, que logran con su trabajo tener una casa. Y entonces ya cuando esa persona va envejeciendo, entonces es vivir en su casita, es un poco la pobreza nueva, porque entonces a veces se queda sin pensión y queda con una casa y sin pensión. Claro, ahí aprovechan la oportunidad de ver cómo se quedan con la casa, dándoles lo que debería ser la pensión. Ahí hacen unas cuentas que no, pero lo que debería ser la pensión, el derecho que esa persona tendría a pensionarse, la vuelven en un crédito, y al volverlo un crédito pues se quedan con la casita al final de los días. Los bancos se van quedando con el ahorro, que al final de eso es que se trata todo este tema del sistema financiero, se queda con el poco ahorro que la gente puede hacer. Bueno, esa gente salieron a las calles, y todas esas gentes que vimos en esas calles tan diversas, pues no están organizadas en la izquierda, ni en partidos políticos de X o Y, ni siquiera en el movimiento sindical. Y yo creo que el movimiento sindical no leyó bien eso. El dirigente de la CUT, metido ahí en su aparato político, fue a excluir. La gente quería, digamos, acción. Bueno, ahí hubo un desastre que la pandemia tapó, pero que tiene que ver con las incapacidades de observar las realidades políticas de hoy. Hay una gente que quiere pelear, hay un pueblo que quiere pelear, que quiere hacer su esfuerzo por cambiar el país. Eso fue lo que votó por Colombia Humana, eso es lo que vimos salir a las calles, eso está ahí vivo, a pesar de la represión y todas las cosas que ustedes saben han sucedido, los muertos, etcétera. Ese deseo está ahí, ese deseo no es propiedad de nadie, no es mío ni de nadie. El que logre sintonizarlo, pues lo despega, lo logra movilizar.
eso no va a pasar mucho por unidades de izquierda ni nada por el estilo. Una parte de la izquierda está decidido por celos al proceso de Colombia Humana a no permitirle la entrada. Dialogan con Fajardo. Cada conversación de Fajardo con personajes políticos es buscando cómo aislar la Colombia Humana, cómo derrotarla. Ese es el esfuerzo que se está haciendo desde la alcaldía de Bogotá. Si eso triunfa, pues no habrá Colombia Humana, habrá otro Duque. Y 2 años después de ese gobierno, pues ya veremos la gente desesperada otra vez luchando. Pero puede ser derrotable. Pero ¿cómo se derrota eso? Es a través de la gente, del pueblo. Eso no hay otra. Es convocando a la población a la acción. Los que quieran se van juntando. Como la pandemia, se desnuda la realidad política. Otros irán en contra. Ustedes ven hoy un poco de políticos que marchaban con nosotros en las calles alabando a Marta Lucía Ramírez. ¿Por qué? Pues porque ya no les llega tanto la consecuencia y la coherencia en la acción política y les da susto. Les da susto enfrentarse con el establecimiento, porque el establecimiento está mostrando los colmillos. Y si uno se asusta con eso, pues se acabó, el establecimiento nos destrozó. Pero si salimos y luchamos, esos colmillos resultan ser de un tigre de papel. Pero muchos se van a asustar y se van a confundir en ese proceso que es de definición de la historia de un país. Es como un huracán, es como cuando las aguas no están tranquilas, las aguas se mueven y se mueven en todas las direcciones, porque hay un movimiento telúrico moviendo las aguas, y ese movimiento telúrico, ni más ni menos, es que una parte de la sociedad que siempre había gobernado Colombia demostró toda su incapacidad y no tiene más que armas para defenderse. Armar las calles, o sea, el Estado armado en las calles es lo único que tiene. Y otra parte muy grande de la sociedad decidió que esto no puede seguir así y se está moviendo. Y eso produce esos movimientos telúricos y entonces las aguas están alborotadas y encontramos gente que estaba con nosotros y ahora está en otro lado y gente que está en otro lado y que ahora viene para acá. Pero el eje del ordenamiento para lograr superar la situación positivamente es no tanto la unidad de partidos, sino la unidad del pueblo. La acción social con la población. Esa es mi opinión de lo que yo veo en este momento. Si nos quedamos detrás de unidades de partidos, podemos perder el pueblo. Porque el pueblo quiere ver dirigentes llevándolo a la lucha y a la transformación de Colombia. Bueno, Carlos, vamos cerrando este conversatorio con Gustavo Petro. En 5 minutos vamos dándole rápidamente salida. Entonces tiene la palabra Carlos. Bueno, nuevamente 1000 gracias a todos y cada uno de los compañeros que está sintonizando este Facebook Live. Gracias a todos los docentes y personas que han escrito, haciendo preguntas y halagando mucho al doctor Gustavo Petro, nuestro próximo presidente de la República, porque así va a ser. Vamos a hacer un trabajo fuerte para que usted, Gustavo, llegue a la presidencia, porque necesitamos el cambio. Este continuismo nos tiene jodido, ya nos tiene aburridos, nos tiene mamados. Este gobierno paraco ya es de otro lado. Aquí no lo queremos más. Así siempre nos estén diciendo que somos guerrilleros, que somos lo malo del país, pero este pueblo quiere un cambio y lo quiere convencido de que lo que han hecho los gobiernos neoliberales, paramilitares y de ultraderecha han acabado con el país que tenemos hoy. Nuevamente 1000 gracias a los compañeros, los esperamos la próxima semana en otro Facebook Live, que Carlos más tarde les dirá cuál va a ser el tema y quién va a ser el invitado. Usted, Gustavo, presidente de la República, 1 y 1000 veces. Muchas gracias. Gracias, suerte. Bueno, Gustavo, yo sí quiero, no me resisto. Hay una buena cantidad de maestros de La Guajira que tienen un problema
inmenso. La educación, el departamento está intervenido y de igual la educación. Si en el resto del país falta el agua potable, falta el saneamiento básico, una serie de situaciones, en La Guajira también. Yo quiero que ahora nos les envíe un mensaje muy importante, pero quiero decirle una cosa que creo que usted la reconoce. Los maestros somos de los actores sociales más importantes que tiene este país, con mayor contacto social diario y con mayores relaciones con los padres de familia y con la comunidad. Desde luego que nosotros, como lo decía Freire, la escuela no es la que transforma la sociedad, sino que la escuela transforma a los seres humanos para que los seres humanos transformen a la sociedad. Nosotros queremos, desde los maestros de Colombia, así como usted lo planteaba, así como hay mucho maestro, yo diría un gran porcentaje del magisterio que tiene una gran querencia por Colombia Humana y desde luego por usted, pues también hay algunos compañeros que no les gusta. Pero quiero decirle una situación, nosotros hemos sido tan estigmatizados como usted. A nosotros nos han sindicado el partido de gobierno indiscutiblemente de una situación que no es cierta, desafortunadamente, adoctrinadores. Ojalá juguemos un papel más político en la escuela para ayudar a transformar a la sociedad. Queremos decirle que nosotros tenemos una intencionalidad y la intencionalidad que nos asiste es ver a Colombia transformada. Y ver a Colombia transformada es necesariamente unir las voluntades, ¿no es cierto? Llámese de izquierda, sectores sociales, democráticos, como usted dijo, al final que me parece que es lo más importante. Aquí lo que interesa es la unidad del pueblo, ¿no es cierto? Alrededor de unos ideales. Entonces, quiero decirle, los maestros de La Guajira, donde se perdieron las elecciones por el billete, ¿no es cierto? No porque la gente no fuera a votar, fue muy reincidente en ese tipo de circunstancias y me gustaría mucho que le prestara atención a esa situación que hay en La Guajira. Decirle, Gustavo, muchas gracias. Nosotros somos una organización, movimiento político y social en el seno del magisterio, ¿no es cierto? Como hay otros sectores también, y creemos que usted es una alternativa y una salida real para este país. Pues allá a La Guajira un saludo muy especial, con ganas de ir, pero quién sabe cuándo podremos. En La Guajira, a mí me gustaría que el profesorado que hay allí me ayudara a seducir en una idea, que la alcancé a esbozar en la campaña presidencial, pero que ahora se puede, digamos, entender más claramente. La Guajira, como todos sabemos, es donde está la mayor mina de carbón del mundo y la exportación de Colombia, que durante muchos años dependió y su economía de la exportación de ese carbón, que envenena la atmósfera del mundo y lleva la vida a la extinción. Para hacer esas explotaciones de carbón, del Cerrejón, etcétera, desviaron cursos de ríos, etcétera, condenaron a una niñez a la desnutrición, a la muerte. Miles de niños han muerto de desnutrición en La Guajira. Y la población no ha cambiado ese sistema político básicamente por lo que ya sabemos, porque compran el voto. Quizás ciertas tradiciones indígenas, guayús, han sido cooptadas el sistema de traquetos comprando votos para mantener y perpetuar el sistema que tenemos, es decir, para seguir matando niños de sed en La Guajira. Pero en La Guajira no solamente está la mina de carbón más grande del mundo, sino que está la zona de Colombia y una de las zonas del mundo en donde cae más sol todos los días, durante un año. Y hoy el sol, ese sol que cae ahí sobre las tierras de La Guajira es una enorme riqueza. Es más rico que el carbón que está enterrado. Y ya la tecnología humana ha descubierto que lo puede volver energía eléctrica sin ensuciar la atmósfera, que es lo que hace el carbón, respetando la vida, la naturaleza. Bueno, eso lo sabe el establecimiento y lo sabemos nosotros. La Guajira es la región con mayor potencial de generación de energía eléctrica y eólica, de las energías limpias de Colombia. El gobierno puede llevar eso hacia, porque al final va a ser muy presionado, el precio del carbón ya se desplomó, necesita energía y sabe que la energía limpia es el futuro y el presente. Y puede llevar eso a que grandes empresas multinacionales hagan grandes granjas de paneles solares y aprovechar el sol de La Guajira sin pensar en su población, igual que sucedió con el carbón.
Yo pienso que hay un modelo diferente, y es que las comunidades guayús podrían ser, junto a cooperativas de trabajadores, de ex trabajadores del carbón, porque eso se tiene que acabar, entonces hay que hacer un tránsito laboral para que esas familias de mineros, no sé, que amenazó el Ñeñe de muerte y que votaron por Colombia Humana firmemente, pues no van a quedar desempleadas y en una crisis social terrible. Y es precisamente que se vuelvan copropietarias con las cooperativas de guayú de granjas solares, granjas de energía solar en todo el territorio, que venderían la energía al país como cualquier otra generadora de energía, energía que puede ser mucho más barata para el país, pero que generaría una muy fuerte cantidad de dinero, de riqueza para la sociedad guajira, y que quedaría en manos de sus comunidades indígenas y de las cooperativas de trabajadores. Esta es una fórmula que cambiaría el rostro de la Guajira completamente, y yo pienso que en favor, siempre y cuando la cultura indígena pueda entender algo que es más fácil de entender para ellos que para un mestizo, y es que la energía limpia es la vida y es la naturaleza respetada. Ese tema me gustaría que se discutiera en los colegios, en las escuelas, dentro de la población guajira, para que la población guajira viera una alternativa diferente a esa en la que ha estado sometida, que es venderle el voto a cuanto traqueto pasa por allí, que además los destruye, los masacra, los persigue y les condena su niñez a la desnutrición, por una alternativa cierta y válida que enriquecería a toda la población de la Guajira en términos de dignidad humana, en términos de vivir de acuerdo a la cultura y a los modos de ser, pero de una manera suficiente, digamos, de una buena vida, de una vida de calidad, no como la que le están dando estas politiquerías a la Guajira. Así que los invito a que sean la fuerza constructora de ese esfuerzo ahí en el departamento de La Guajira, que es el más apropiado para esto. Gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias de verdad por este conversatorio. Pero mucho los maestros que entraron y mucha la población, muchas las preguntas también que este conversatorio lo veníamos buscando hace muchos días. Nosotros entendemos sus actividades, sobre todo sus actividades parlamentarias, el cuidado de su salud. Queremos enviarle en nombre de los maestros de Colombia un gran abrazo y decirle que cuente con una buena cantidad de nosotros para ese proyecto que tiene que ser un proyecto transformador. Un abrazo en nombre de todos los maestros de Colombia y en particular de los compañeros del movimiento social y político Sí Podemos. Bueno, gracias a todas y todos. Hasta luego, doctor Gustavo, mil gracias por acompañarnos el día de hoy.